Hola a todos y a todas. En esta clase vamos a repasar conceptos relacionados a videos que acompañan todo este repaso teórico sobre evaluación kinésica respiratoria, para que podamos no olvidar cuestiones básicas de fisiología respiratoria, de patrones respiratorios normales y patológicos, y de cómo debemos observar y evaluar la contracción del diafragma, principal músculo inspiratorio, intercostales internos y externos. Recuerden que los externos son inspiratorios y los internos son expiratorios accesorios, y la función del transverso del abdomen como motor principal de la expiración forzada. Dentro de los patrones respiratorios básicos vamos a repasar tres. Dos son normales, el patrón respiratorio abdominal o diafragmático y el patrón torácico. Y el tercero que vamos a ver es un patrón patológico que corresponde a la respiración paradójica. Recuerden que el patrón respiratorio diafragmático o abdominal es el patrón inspirador por excelencia, donde el diafragma, músculo motor inspirador primario, desciende en la inspiración hasta que el centro frénico hace tope con las vísceras. Es decir, que el abdomen se aboveda por el empuje del diafragma. Cuando ya no se puede aumentar más el diámetro vertical del tórax, lo que va a suceder es el crecimiento en ancho de la caja torácica y por último el diámetro anteroposterior, es decir, que el centro frénico va a bajar hasta que toma punto fijo en las vísceras. Luego se genera el movimiento de manija de balde, donde las costillas se abren con punto fijo anterior y posterior, y por último el de manija de bomba o asa de bomba, como quieran decirle, donde se aumenta el diámetro anteroposterior. Este sería el patrón respiratorio por excelencia que nosotros quisiéramos siempre reeducar y fomentar en nuestros pacientes, y que es común de ver en los infantes. El segundo patrón respiratorio decíamos normal, pero si bien no se aumenta en todo su esplendor la caja torácica, es el patrón respiratorio torácico o costal. Es decir, que actúan principalmente los músculos intercostales externos y se observa una expansión torácica, pero también una elevación de la caja torácica. Si ustedes analizan en una inspiración profunda cuál es el patrón de ustedes, van a notar que probablemente lo que suceda es la elevación y sería como una anterioridad del tórax, la elevación de los hombros, porque este patrón es más común en nosotros adultos, en mujeres embarazadas, en casos de fatiga muscular durante un esfuerzo físico. Este patrón, el tercero, sí es patológico, es un diafragma que funciona a la inversa, es decir, es un diafragma que asciende en la expiración y hay expansión del abdomen en expiración. Se ve cuando hay fracturas costales severas o lesión del nervio frénico, es decir, que el nervio que inerva al diafragma no está funcionando y por lo tanto se ve una cuestión en la radiografía, como vamos a ver más adelante, y aún el signo respiratorio del paciente, que cuando toma aire saca panza. Esconde panza, al revés, cuando toma aire esconde panza y cuando sopla la saca. Ese sería el patrón paradójico. Recuerden que tenemos un video de análisis de patrón respiratorio realizada por la docente Ruth Baez en el primer cuatrimestre de la cursada y que está disponible para que puedan revisar. También vamos a poder observar diferentes videos de análisis de estos patrones con un paciente. La segunda cuestión que tenemos que revisar desde la fisiología es lo que refiere a volúmenes y capacidades pulmonares. Si bien es esto una cuestión que se trabaja en fisiología, es muy importante que nosotros entendamos qué está pasando en nuestro paciente antes de aplicar la práctica. Entonces, recuerden que todas las asignaturas deben ir uniendo sus criterios y ustedes deben ir recurriendo a toda la información para entender el por qué y el para qué se hacen las diferentes técnicas kinésicas. Repasando, nosotros tenemos en una respiración en reposo lo que se conoce como volumen corriente o volumen tidal,
que obedece a 500 mililitros. Cuando nosotros respiramos en reposo, estamos movilizando 500 mililitros de aire. Ahora, si nosotros, en vez de hacer una inspiración de reposo, hacemos una inspiración más profunda, alcanzamos el volumen de reserva inspiratorio. Ese volumen de reserva inspiratorio puede alcanzar los 3.000 mililitros. Por supuesto que estos son valores estándar y para saber lo que cada uno moviliza debería someterse a una espirometría. Ahora, si nosotros en vez de pensar en hacer una inspiración profunda, luego de respirar en reposo, hacemos una expiración forzada, contrayendo el transverso del abdomen, escondiendo panza y soplando, podemos expirar todo lo que tenemos guardado, equivale a 1,100 mililitros. Eso se conoce como volumen de reserva expiratoria. Lo que siempre va a quedar en nuestros pulmones es un volumen residual. Es el volumen que queda guardado dentro de nuestros pulmones para que junto con el surfactante se evite el colapso alveolar. Es decir, que ese volumen de residual es el aire que no podemos exhalar. Recuerden que de la combinación de volúmenes obtenemos las capacidades pulmonares. Entonces, si sumamos todos estos volúmenes, lo que podemos respirar en reposo, lo que podemos inspirar en una inspiración forzada, lo que podemos expirar en una expiración forzada y aún aquello que queda dentro de nuestros pulmones, hablamos de la capacidad pulmonar total. Pero recuerden que hay otras capacidades. Podemos enumerar 4. La capacidad total, que es la que decíamos recién, que junta todos los volúmenes. Ahora, si nosotros pensamos en el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, estamos hablando de la capacidad inspiratoria. Si hablamos de lo que podemos inspirar y expirar en respiraciones en reposo, lo que podemos tomar aire en una inspiración forzada, más el volumen de reserva expiratorio, lo que podíamos expirar forzadamente, estamos hablando de la capacidad vital, es decir, que capacidad vital es todo lo que puede entrar y salir de nuestros pulmones. Y la capacidad residual funcional, que es la última que nos falta enumerar, es aquella que suma el volumen de reserva expiratorio, que podíamos exhalar en una expiración forzada, y el volumen residual que quedaba dentro de los pulmones para evitar el colapso. Esas son las 4 capacidades que podemos enumerar y evaluar de nuestro sistema respiratorio. Recuerden que obedece a la sumatoria de diferentes volúmenes. Bien, si nos vamos al apartado de evaluación muscular, como pueden ver luego también en los videos que acompañan a toda esta teoría, el diafragma es el músculo inspirador principal y el primero que deberíamos evaluar. ¿Qué tenemos que observar? Ubicando al paciente en decúbito dorsal sobre la camilla con cadera y rodillas flexionadas, no vamos a llegar a palpar el diafragma, pero sí con las diferentes palpaciones que se señalan en el video, con los pulgares apoyados en el ángulo costocifoideo de Sharpey, vamos a poder palpar si efectivamente nuestro paciente tiene un patrón inspiratorio diafragmático, cómo expulsa nuestros dedos en la inspiración. Si nosotros evaluamos, practicamos con un conviviente, con un familiar, con un amigo que nos ayude a poder llevar a cabo esta práctica, recuerden que lo primero que tenemos que observar es el patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente efectivamente no inspira utilizando el diafragma como motor principal, no vamos a poder sentir la expulsión o la onda de choque del descenso diafragmático. ¿Bien? Eso sería un buen caso para que nosotros pudiéramos practicar lo que corresponde a la reeducación diafragmática, a enseñarle a nuestro paciente a cómo volver a inspirar usando el diafragma como motor principal. Si le pedimos a nuestro paciente que se tumbe en decúbito lateral, vamos a notar que hay mayor abovedamiento del hemidiafragma que queda apoyado.
Y también, no en todos los casos, pero se puede llegar a observar el fenómeno del ítem, que es un fenómeno fisiológico que corresponde a la absorción que sufren los intercostales ante el descenso de la presión intratorácica. Eso nos hace suponer que hay una buena acción del músculo diafragma. Entonces, el fenómeno del ítem es un fenómeno fisiológico que es normal, que se da cuando yo evalúo el patrón respiratorio de mi paciente en el decúbito lateral. Si mi paciente tumbado en decúbito lateral tiene patrón respiratorio diafragmático, vamos a poder ver el fenómeno del ítem, que se ve como una sombra, como si fuese un huequito que se genera en el espacio intercostal. Cuando nuestro paciente tiene un hemidiafragma paralizado, hablábamos de lesión del nervio frénico. Si mi paciente tiene un hemidiafragma paralizado, vamos a ver en la radiografía, no en la evaluación ocular ni palpatoria, no en la semiología, sino en la radiografía, vamos a ver el fenómeno de la balanza de Kienbock. Fíjense, acá nosotros estamos viendo a un paciente, una radiografía de este paciente, donde podemos ver el corazón hacia izquierda, el botón aórtico y dos hemidiafragmas que están trabajando, por supuesto, en paralelo. Ahora, cuando el patrón es patológico, vemos que en la inspiración profunda el hemidiafragma no desciende. No sé si alguno de ustedes alguna vez le han tomado una radiografía de tórax, pero ¿qué le piden? Una inspiración profunda, que se queden quietitos y ahí tac, se dispara la foto, esta radiografía. En los pulmones llenos de aire, ¿qué tendríamos que ver? Pulmones que descienden, hemidiafragma que desciende. Cuando hay parálisis, cuando hay lesión del nervio frénico, se ve el signo de la balanza de Kienbock. Por más que nosotros querramos llevar aire a este pulmón, el diafragma no desciende y le resta capacidad funcional, porque no permite que ese pulmón efectivamente se llene de aire. Entonces, hay parálisis de un hemidiafragma, hay un comportamiento paradojal, porque el paciente está inspirando, pero el hemidiafragma, en vez de descender, sube, asciende en la inspiración porque hay aumento de la presión intraabdominal y desciende en la expiración por descenso de la presión intraabdominal. Por eso se llama signo de la balanza, porque está habiendo compensación ya que el aire no va a donde debe ir. Y por supuesto nuestro paciente empieza a tener problemas ventilatorios porque se mezcla el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. El signo de la balanza de Kienbock es un signo de lesión de un hemidiafragma, es un signo patológico que se observa entonces en los rayos X. Los segundos músculos que tenemos que evaluar son los músculos intercostales, externos, inspiradores accesorios, internos, expiradores, y se evalúan en dos sectores, de la línea mamilar hacia arriba y de la línea mamilar hacia abajo. Fíjense que la posición del paciente cambia con el paciente en decúbito dorsal siempre, pero la zona superior se evalúa con el paciente en decúbito dorsal puro. Se colocan los dedos del kinesiólogo en los espacios intercostales por encima de la línea mamilar, bien pegadito a la axila, y en la inspiración yo voy a sentir si el paciente efectivamente los está utilizando, cómo empuja mis dedos. Ahora, si el paciente tiene debilidad de esos intercostales, por supuesto no lo voy a sentir. Fíjense que la posición para la zona inferior cambia, el paciente se coloca semirreclinado, como si estuviese tomando sol, es decir, que se apoya con sus codos sobre sus antebrazos, flexiona codos y lleva extensión de hombro, está semirreclinado 45 grados. Y otra vez, esta vez vamos a poner nuestros 4 dedos, si llegan a ubicar también pulgar, lo pueden hacer por supuesto, en los espacios intercostales, y le pido que vaya haciendo una inspiración lenta, profunda. Si abre, si empuja mis dedos es porque efectivamente los está utilizando. Entonces vamos a aclarar, tenemos dos diferencias. Intercostales superiores se evalúan con el paciente en decúbito dorsal y la inspiración, como bien dice la diapositiva, es entrecortada. Y la zona inferior se palpa con el paciente a 45 grados pidiendo una inspiración lenta y profunda.
sin cortes. Y por último tenemos que evaluar los abdominales, que son los músculos motores, el transverso sobre todo, es el músculo expirador primario. Cuando nosotros tosemos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos fuerza para una expiración forzada, lo que estamos haciendo es contraer transverso del abdomen. Entonces acá no me interesa cuánto mi paciente puede hacer de flexiones de tronco, sino que quiero ver cómo mi paciente puede activar la faja del transverso. Otra cosa que vamos a observar es el comportamiento de los rectos del abdomen. Si hubiera alguna alteración o algún desequilibrio entre los dos hemicuerpos, vamos a ver que el ombligo se traslada hacia, estironeado entre comillas, hacia aquel grupo muscular más fuerte. Eso se conoce como signo de Vibort y también es un signo fisiológico, porque que haya una disquinesia entre los transversos no obedece a una patología, sino que quizás es una cuestión postural, hay que ver cómo se puede ir evaluando y compensando. Bien, recuerden que todo lo que corresponde a evaluación respiratoria a nivel muscular, nosotros vamos a sentirlo si efectivamente el paciente usa. Es decir, que yo voy a ver cómo mi paciente aboveda la panza en la inspiración, saca panza, si efectivamente inspira con diafragma, sino que voy a ver cómo levanta el pecho, cómo se infla el pecho y levanta los hombros, porque estamos diciendo que mi paciente no usa un patrón respiratorio diafragmático. En esos pacientes que la inspiración hacen fuerza con todo, menos con el diafragma, que frunce la nariz, que levantan los hombros, que sacan pecho, son pacientes en los que tenemos que reeducar el diafragma. También trabajamos en el primer cuatrimestre con la profesora Ruth Baez en un video de cómo poder autoevaluarnos con qué patrón estamos respirando. Entonces, hay diferentes técnicas, esta es una. Lo primero es que el paciente haga consciente el patrón respiratorio que está utilizando, que evidencie la diferencia entre sacar pecho y sacar panza, y lo vamos a ir guiando para que pueda efectivamente reeducar y volver a utilizar al diafragma como motor primario. Es una tarea que nos lleva mucho tiempo, mucha práctica, porque piensen que el paciente respira mucho más tiempo en el día del que nosotros estamos adelante corrigiéndolo. Por eso necesitamos que vuelva consciente su patrón respiratorio hasta que lo incorpore otra vez como inconsciente. A mí me sirve mucho notar cómo respiro para luego después, si quieren ir intentándolo, una mano en abdomen, una mano en tórax, sientan su respiración y si efectivamente lo que están usando es un patrón torácico, intenten como primera medida vaciar sus pulmones, soplar todo el aire, siempre por la boca. Y luego inspirar de a poco empujando la mano que tienen en el abdomen. ¿Para qué? Para ir estimulando la función del diafragma. Luego también vamos a analizar diferentes posiciones que van de la mano de este trabajo de reeducación y también para el entrenamiento, que son las posiciones de Trendelenburg y posición de Fowler. La posición de Trendelenburg es cuando el tórax queda más bajo que los miembros inferiores. De esa manera las vísceras están haciendo presión sobre el diafragma y lo asisten en la expiración. De forma contraria, si yo estoy trabajando en la reeducación diafragmática y lo quiero entrenar, no le puedo dar una mancuerna, una banda elástica, no le puedo poner electroestimulación al diafragma. Lo que tengo que hacer es generarle una carga directa. Esa carga directa podemos empezar con la posición de Trendelenburg y las vísceras. Entonces, si mi paciente está entrenando en un patrón diafragmático, podemos colocarlo en posición de Trendelenburg para que las vísceras resistan a la función del diafragma en la inspiración. De manera contraria, si yo lo quiero asistir al diafragma en la inspiración, lo coloco en posición de Fowler, donde las vísceras bajan por la propia gravedad y el diafragma también va a ser asistido por la gravedad en ese descenso.
Por supuesto que estas dos posiciones traen de la mano otros usos y otros análisis que vamos a ir realizando en las clases sincrónicas. Una técnica que tenemos que repasar y que también está en los videos que acompañan a esta clase expositiva teórica es la movilización de tórax. La movilización de tórax no sirve más que para movilizar biomecánicamente hablando la parrilla costal, toda la caja torácica. Recuerden que la movilización de tórax no moviliza secreciones. Nosotros vamos a prestarle atención y a jugar con la respiración porque nuestro objetivo es movilizar y cuidar la biomecánica de la caja torácica. Entonces, en estos gráficos, ¿qué hacemos? Repasamos cómo en nuestra caja torácica se da el movimiento de manija del balde en las costillas, con punto fijo en el esternón y en las vértebras, y de manija de bomba cuando solo tiene punto fijo en la columna vertebral. Bien, en las diferentes fases de la respiración. Recuerden que el tórax sube, se agranda en la inspiración y desciende y baja en la expiración. Entonces, cuando miremos los videos de movilización de tórax y las diferentes opciones en decúbito dorsal, en decúbito lateral y en decúbito supino, recordemos estos movimientos biomecánicos normales y fisiológicos. Hay tres opciones entonces para la movilización de tórax. Se puede hacer en decúbito dorsal, dividiendo en tres zonas o haciendo una movilización global con las dos manos sobre el esternón. En decúbito ventral, dividiendo en dos zonas, tomando como punto de referencia la espina del omóplato. Y en decúbito lateral hay diferentes opciones, tanto para hacer una movilización pasiva como para hacer una movilización activo-asistida o pasivo-asistida. Por último, vamos a repasar los mecanismos fisiológicos para la eliminación de secreciones. Lo primero que tenemos que considerar es el movimiento ciliar. Gracias al movimiento ciliar se atrapa el polvo, se trasladan las secreciones, se dan los movimientos para poder eliminar aquello que podría potencialmente enfermarnos, hablando de una limpieza periférica. Y segundo, el flujo expiratorio por excelencia es la tos. Ojo que tos no es lo mismo que estornudo. El estornudo es por nariz y la tos se debe hacer por boca. Tiene tres fases. Estas tres fases de la tos fisiológica normal, nosotros las vamos a simular en los videos de tos kinésica, tos asistida y tos dirigida. La tos básicamente tiene tres fases. Y son las fases que tenemos que respetar e imitar cuando hacemos técnicas kinésicas de higiene bronquial, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos secreciones, lo primero que vamos a querer va a ser eliminarlas fisiológicamente hablando. Nunca se debe reprimir la tos y debemos estimular a nuestros pacientes que no tengan vergüenza para que pueda efectivamente, valga la redundancia, ser productiva y efectiva. Que el paciente tosa y que el paciente arrastre secreciones con esa tos, que sea productiva. ¿Cómo empieza la tos? En una primera fase o preparatoria. Es decir, que yo voy a juntar todo el aire que pueda dentro de mi cavidad torácica, dentro de mis pulmones, para que la presión dentro del tórax se vuelva positiva. Recuerden que nosotros inspiramos por diferencia de presiones. Tomamos aire, se llena en esa primera fase o preparatoria, inspiración máxima hasta los límites de volumen de reserva inspiratoria. La segunda fase es la apnea. Apnea es decir, se interrumpe la respiración, se cierra la glotis. ¿Pero cómo se cierra la glotis? Guardando todo ese aire que habíamos inspirado dentro de la caja torácica. Y por último es una apertura repentina de la glotis, lo que causa que el aire salga con presión. Entonces, en esa expiración brusca vamos a arrastrar esas secreciones que simulamos estaban guardadas dentro de nuestras vías aéreas. Para acompañar esto les pedimos que revisen las cuestiones fisiológicas y teóricas vistas en la cátedra de fisiología, de puntos de igual presión y de compresión dinámica para poder analizar y respaldar todo lo que corresponde a lo que es la ejecución de las técnicas. Muchas gracias.